El grupo surge en Málaga aproximadamente hace 10 años. Viene de un poco del mundo de la imagen a priori, porque hicimos una peli dedicada al siglo III, que aunque fue de bajo coste totalmente y eso, pero ya ahí se empezó a investigar en serio el tema. Entonces de ahí surgió el grupo, o el núcleo del grupo. Entonces, bueno, a partir de estos 10 años se han ido incorporando personas y la verdad es que creo que tenemos un nivel de equipo técnico importante dentro del grupo. Pero yo creo que estamos 15 o por ahí. Estamos especializados en el siglo IV, fundamentalmente de Constantino a Teodosio, aunque a veces hemos tenido que hacer el siglo V. Pero ¿qué pasa? Que en el 410 desaparecen las tropas de España por las invasiones bárbaras. Hay una batalla que no se sabe muy bien, que lo dije anoche, cerca del río Betis, y ahí las tropas españolas, o sea, las tropas de la Bética concretamente, caen, todas, porque la batalla se pierde, con lo cual a principios del siglo V desaparece. Porque desde hace muchos años, yo que soy el fundador del grupo, me interesó muchísimo la época. Tuve bueno, mi padre era investigador militar también, y entonces un poco como que fue una apuesta de que los soldados romanos de la época que nosotros hacemos no iban vestidos iguales que los soldados romanos altimperiales. O sea, la estética o el concepto que se tiene de soldado romano convencional. Y efectivamente empecé a investigar la arqueología militar. Pegó una subida fuerte en los años 80 del siglo XX, y a partir de ahí se empezaron a investigar piezas y a salir piezas que no se habían visto antes, y se empezó a demostrar que el ejército romano de esa época era un ejército romano que se parecía más al del Renacimiento que al ejército romano tradicional del siglo I, ¿no? Porque en el siglo II también hay cambios. Luego, soy muy aficionado también a la antropología de las religiones y a las religiones de esa época. Fundamentalmente a las paganas, pero también tienes que meterte en el cristianismo, ¿no? De ahí que, bueno, que cuente con una bibliografía más o menos extensa sobre la época, tanto a nivel civil como militar. Bueno, pues precisamente viniendo a eventos como este, por ejemplo. O luego hay escritores, novelistas, que son dignos y hacen las cosas en condiciones, investigan, y otros que no. Se está empezando, por ejemplo, el programa Arqueomanía de Televisión Española, pues este año quería reflejar un poco la alianza de los visigodos y los romanos en Hispania en el siglo V, pues nos llama a nosotros. Entonces ya empieza a ver, o sea, la gente ya en la 2 por lo menos, aunque la 2 sea para un público minoritario, está viendo ya tanto a nivel civil, porque había un convivium también en el documental, tanto a nivel civil como a nivel militar, como en la vestimenta, como son las armaduras, etcétera, etcétera. Luego yo creo que falta una gran película. O sea, falta que un productor de pronto en Hollywood o mejor en Europa diga, pues voy a hacer una película sobre Constantino el Grande, porque me mola mucho, porque yo soy súper cristiano y Constantino para mí es lo más grande del mundo. Y eso nos vendría muy bien, siempre que estuviese bien documentado. Lo único que hay, antes del año, o sea, a principios del siglo XXI, es un documental en la BBC de la batalla del Puente Milvio. Es lo único que hay antes de que la recreación empiece a aflorar en Europa, digo de esta época, a partir del 2005, 2004, por ahí, que empieza como siempre en Europa, o sea, empieza en Holanda, Alemania, Reino Unido, y luego llega a España, ¿no? A nosotros nos sorprendió también, y investigando, ¿no? La investigación ha sido muy interesante en varios sentidos. Primero, porque a mí me tocó precisamente investigar los sacramentos, y además me he basado
en una personalidad importante en la investigación española como es Manuel Blasquez. Y bueno, y ves que la comunión es la comunión, etcétera, o sea, todo es igual. El Pater Noster, que es la única oración que podemos decir que historiográficamente se conserva del cristianismo primitivo, y porque cuando te pones a investigar y a tirar de la manta, ves que el cristianismo no era un cristianismo, eran 53.000 cristianismos distintos. En Nicea, lo que hace Constantino con los obispos es decidir que eso que se llama el cristianismo niceno, que luego se llamará católico, es el que debe ser el cristianismo que se quede como oficial dentro del cristianismo, porque el cristianismo no se hace oficial como religión del imperio hasta final del siglo IV, hasta Teodosio. Que eso, la gente piensa que lo hace Constantino. No. Constantino, además, que es el que monta Nicea, resulta que se bautiza cuando se está muriendo por sí las moscas y se bautiza como arriano, que es una herejía para los católicos. Tú fíjate, o sea, lo que quiero hacer llegar al público es que el sincretismo que había durante el siglo IV es, y que el catolicismo nace en el siglo IV. Antes no existía el catolicismo, y lo digo categóricamente. Existían diversas corrientes dentro del cristianismo, unas más próximas al judaísmo, otras menos próximas al judaísmo, unas muy esotéricas, como son los gnósticos alejandrinos en Egipto, otras seguidores de María Magdalena, por ponerte un ejemplo, y hay un evangelio dedicado a ella, etcétera, etcétera. O sea, es que es una inmensidad. Si te pones a investigar esto es enorme. Y nada, Cipriano era como decíamos ayer, que voy a hablar de él porque a él está dedicado el festum de este año, era un señor bastante culto, y la formación clásica que tenía pagana, precisamente, es lo que le hace un poco dentro del cristianismo integrista. Era bastante integrista como cristiano. Cuando se hace cristiano suele pasar de liberal, cuando te pasas al otro bando te conviertes en integrista. Y entonces dentro de eso, sin embargo, tienes ideas, bueno, que ves que han llegado del platonismo y que han llegado claro, él tiene un fondo de cultura clásica, un background, como se dice ahora, importante, ¿no? Y ya está. Estamos en Facebook. Tenemos una página que se llama Quinta Bética, quinta con V, de latín, quinta, que estamos perdiendo los números romanos. Traditio Malacitana, que se pronuncia Malaquitana. ¿Vale? Ya está. O sea, es muy fácil. Tú pones Traditio Malaquitana en el buscador de Facebook o Quinta Baética y ahí aparece.